Ese tipo de detalles son muy importantes porque las vacantes remotas son muy deseadas, están muy en demanda. ¿Quién no quiere trabajar desde su casa? ¿Cómo conseguir tu primer trabajo remoto? Este es un video que a mí me hubiese gustado tener cuando yo empecé a buscar un trabajo online. Hoy en día se escucha de muchas personas que tienen estos trabajos, pero si estás empezando, a lo mejor es difícil conseguir o conocer a alguien que ya esté en esa posición. Entonces quería hacer un video sobre algunas de las cosas más importantes que hay que tener para encontrar esa primera vacante. Yo no conocía a nadie que tenía una vacante o que tenía un trabajo desde casa, pero yo había leído libros, había visto información sobre youtubers y personas que publicaban acerca de sus vidas al generar dinero por internet. Estas personas que tenían trabajo parecía que su vida era espectacular porque estaban desde su casa, generaban buenos ingresos desde sus hogares, tenían un horario mucho más flexible, les gustaba lo que hacía y a mí eso siempre me llamaba la atención. Yo tenía un trabajo presencial que me gustaba, la verdad, me gustaba la industria en la que estaba, pero lo único que no me gustaba es que el horario era un poco fuerte en cuanto a las horas que había que estar en la oficina. Entonces a veces terminas todo tu trabajo en las primeras 2 o 3 horas del día y quedas ahí en la oficina sin hacer mucho. Entonces yo siempre en mi mente tenía la idea de cómo conseguir o de buscar un trabajo por internet. Y la verdad es que fue mucho más difícil de lo que pensé, pero al final valió mucho la pena la búsqueda de ese trabajo remoto. Entonces, ¿qué son algunas de las cosas más importantes para conseguir ese primer trabajo remoto? Lo primero, en mi opinión, es especializarse en alguna habilidad. Empezar a aprender algo que de verdad te guste, que te llame la atención, que tú sepas que esté en demanda, especializarse con alguna habilidad que esté en demanda. Y ahora, ¿por qué digo que esté en demanda? Porque hay personas que empiezan a aprender cosas que quizás no tienen un valor en el mercado laboral. A lo mejor es muy bueno en algo súper específico, pero no es algo que paga lo suficiente para vivir de eso. Entonces, buscar habilidades o buscar herramientas del mercado laboral en distintas industrias para aprender y especializarte en esas herramientas o en esas habilidades. Al tú especializarte, ya tu perfil laboral va a tener un valor un poco más alto. Si yo soy una persona que se especializa en ingeniería de datos, soy muy bueno manejando Excel por lo menos y tengo un buen inglés. Ya con esas dos habilidades ya yo puedo empezar a buscar vacantes donde estén buscando a alguien que tenga inglés y a alguien que sepa Excel. Por eso es muy importante especializarse en algo, porque de nada sirve empezar a aplicar a 1000 vacantes si no tienes algún tipo de conocimiento o alguna experiencia. Ojo, a veces no es 100% necesario tener experiencia, pero sí ayuda para cuando estés entrevistando, para cuando estés hablando con las personas que quizás te van a contratar. Una de las cosas que yo empecé a hacer era entrar a LinkedIn, que para mí es una de las mejores aplicaciones para conseguir trabajos, y me metía en los perfiles de las empresas. Dentro de los perfiles de las empresas tú puedes ver quiénes son las personas que trabajan ahí y tú puedes ver sus perfiles. Yo entraba a los perfiles de esas personas y empezaba a ver qué habilidades tenían, qué herramientas sabían, qué software utilizaban y de esa manera podía por lo menos tener una mejor idea de qué es lo que hacían esas personas en esos trabajos. Ya al tú tener una idea de lo que hacen, puedes utilizar alguna IA para ver qué tienes que aprender específicamente, qué términos tienes que conocer, qué cosas tienes que aprender y ya vas a tener una mejor experiencia a la hora de empezar a buscar y aplicar a estos trabajos. Pero es muy importante especializarse en alguna habilidad y si es posible en alguna industria. Eso es lo primero que te va a abrir muchas puertas. Lo segundo es crear una hoja de vida buena, un currículum que sea compacto, que sea una sola página y que tenga la información clave de tu perfil laboral. ¿Y por qué es tan importante el currículum o la hoja de vida? Porque hoy en día cuando tú estás aplicando un trabajo, antes de que lo vea un humano, antes de que tu aplicación la vea una persona, hay una inteligencia artificial que busca en tu currículum palabras clave. Si yo soy una persona, una empresa que está contratando a alguien que tenga experiencia en Excel y en el currículum de esa persona no dice Excel, el software no va a pasar a mis manos, no va a pasar a mis ojos para que yo analice a la persona y vea si pueden ser un buen candidato. Por eso es muy importante en el currículum tener las habilidades que son relevantes y las que son importantes para conseguir esos trabajos. Ya al tú tener un currículum y una hoja de vida compacta, tú puedes empezar a aplicar y a buscar los trabajos que más te llamen la atención.
Un currículum bueno se ve de esta manera. Básicamente tienes las habilidades de un lado, tienes un poco de información en el medio y tu información personal arriba. Sencillo, compacto, una sola página. No hay nadie que esté leyendo hojas de vida que sean múltiples páginas, al menos que sea una empresa muy grande o que esté buscando algo súper específico. Del resto, si es más de una página, es muy probable que las personas ni siquiera lo vean. Entonces es importante tener un buen currículum o una buena hoja de vida. De número 3, este es uno de los más importantes y es aplicar muchísimo. A mí me tomó unos 2 o 3 meses conseguir la primera vacante y apliqué a más de 300 empresas. Yo creé un Excel para acordarme de qué compañías estaba aplicando, cuál era el puesto, cuál era la vacante, cuánto pagaban y con quién estaba hablando. Porque eran tantas empresas a las que estaba aplicando que se te olvida saber qué estabas haciendo con una, qué estabas haciendo con otra. Entonces es muy importante tener un Excel y aplicar muchísimo, porque no es algo tan sencillo como, ok, apliqué a 10, estoy segura que una me va a llamar. No, es posible que apliques 100 veces y de esas 100 veces a lo mejor te llamen 5 o 6 y de esas 6 a lo mejor 1 o 2 entrevistas. Entonces es muy importante aplicar muchísimo. Es normal que a veces las empresas tienen una vacante publicada y tú aplicas y nunca escuchas nada. Y eso es normal, eso pasa muchísimo. Por eso hay que aplicar lo más posible para poder conseguir estas oportunidades y estas vacantes laborales. Otra cosa muy importante es que cuando termines de aplicar en esa empresa o en la vacante, que te metas en el LinkedIn de esa persona o de esa empresa y busques a alguien de recursos humanos o que busques a alguien relacionado a lo que estás haciendo tú o la que estás aplicando. Y cuando los agregues, conecta y mándales un mensaje. Pregúntale: hola, ¿cómo estás? Vi que trabajabas en la compañía X. ¿Qué tal es trabajar ahí? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué te parece el ambiente laboral? Y empieza a contactar a estas personas. Empieza a hablar con ellos, porque eso va a crear relaciones con las personas en esas empresas. Además de esto, busca a alguien en recursos humanos por internet. Mándales un correo. Quizás si tuviste que mandar tu hoja de vida por algún correo, escríbele a la persona que va a recibir tu vacante y escríbele: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo, yo estoy aplicando, quería presentarme o introducirme a mí mismo porque estoy interesado. Ese tipo de detalles son muy importantes porque las vacantes remotas son muy deseadas, están muy en demanda. ¿Quién no quiere trabajar desde su casa? Por eso cualquier gesto o cualquier acción que te permita sobresalir un poquito va a ser una ventaja excelente para esa búsqueda del trabajo online. Entonces ten esa iniciativa, no hay un camino derecho, hay que buscar distintas maneras de conocer personas, de hablar con las personas encargadas en contratar y de empezar de esa manera. Y como último, como ya dije, utiliza LinkedIn, conecta con personas que están en los puestos que ya tú tienes, que tú quieres tener. Pregúntales cómo es su día a día, pregúntales qué habilidades tienen, cómo consiguieron esos trabajos, y esto te va a ayudar a ti a tener una mejor idea sobre cómo es conseguir estos trabajos remotos. Como bonus, esta es una de las cosas más importantes en mi opinión para también conseguir un trabajo online, y es aprender inglés o tener alguna base de inglés. ¿Por qué? Porque el inglés básicamente te va a abrir muchísimas puertas a empresas que paguen en divisas, a empresas grandes. Cuando tú tienes acceso a estas empresas, es muy probable que puedan pagar mucho más que una empresa que solo hable español o que sea de habla hispana. Al tú tener el inglés, que es el idioma mundial, vas a poder estar en empresas en distintos países del mundo, con personas que quizás están en el otro lado del planeta, que quizás están dispuestos a pagar mejor que estas empresas que pueden ser hispanohablantes. El inglés es honestamente una de las herramientas más importantes, y al combinarla con alguna especialización, estoy seguro que las probabilidades de que consigas un trabajo son un poco más altas. El inglés es sin duda una de estas mejores herramientas que hay que tener para buscar estos trabajos online. No necesariamente hay que tenerlo, pero en mi opinión abre muchas puertas. Y la verdad es que eso es todo. No es fácil, pero me parece que los pasos pueden ser sencillos: aprender alguna habilidad, tener una buena hoja de vida, aplicar muchísimo, conectar con las personas. No tiene nada que sea súper científico, que sea súper difícil, pero sí toma mucho trabajo y mucho esfuerzo. En mi opinión, la parte más difícil es no rendirse y ser consistente con las aplicaciones y con aprender la especialización. Eso, que es lo que puede tomar tiempo, es la parte que puede ser considerada un poco
dura para la mayoría de las personas. Pero este es un mundo increíble y me parece que si eres capaz de especializarte y conseguir esa vacante, tu vida puede cambiar. Y todas las personas que conozco que tienen un trabajo remoto me dicen que les gusta muchísimo, les encanta tener la flexibilidad, les encanta poder trabajar desde su casa o desde una cafetería, desde donde sea que haya internet. Y la verdad es que esto era un video que a mí me hubiese gustado tener porque estoy seguro que me hubiese ahorrado muchísimo tiempo consiguiendo esa primera vacante. Así que esto es posible, hay muchas personas en el mundo que ya lo hacen y lo van a seguir haciendo por muchos años más. Estos son los pasos que tienes que seguir para conseguir tu trabajo online, tu trabajo remoto.